Correos electrónicos. Esta es la prueba que mostró Jaime del Burgo a determinados periodistas en 2013 y que amenazaban la monarquía con ponerla patas arriba. Pedro J., Raúl del Pozo e incluso Jaime Peñafiel, según un libro, fueron los que pudieron ver esta serie de correos electrónicos que finalmente no fueron publicados en el diario El Mundo ni apenas se hizo mención. Bueno, sí, una vez, y se demostró que este asunto era algo más que un bache en la relación de los entonces príncipes de España, Felipe y Leticia. El asunto alcanza conspiración de Estado, incluso estamos hablando del Ministerio de Defensa y las cloacas del periodismo. Un dato curioso es que Pedro J. Ramírez, terminó por esos años cesado del diario El Mundo. Casualidad o no que esté relacionado con este asunto, a mí me ha llamado bastante la atención que su cese se produce tras una corrección de un artículo del propio Raúl del Pozo que versaba sobre los príncipes en 2014. ¿Qué contienen esos correos electrónicos? Pues la cosa os la podéis imaginar. Empezamos. ¿Y de dónde se saca este canal tanta información? Bueno, pues de la nada no. Tenemos que decir que en este caso hemos consultado el libro de Daniel Furcada, donde aparece el nombre de Jaime del Burgo. El libro publicado en 2016, es decir, antes de todo este escándalo, y que contaba lo siguiente. Habla de mensajes con Leticia como escudo para protegerse, y es que Jaime del Burgo acabó metiéndose en el estercolero que alguna vez denunció de la prensa del corazón, en concreto enfrentándose a esos gigantes difusos que él situaba en el entorno de la corona, alejado de Leticia, traicionado, caído en desgracia, apartado sin motivo conocido. Bueno, fijaos con las apreciaciones que hace el autor a fuentes que ha consultado. Le produce bastante misterio este Jaime del Burgo y una investigación le lleva a la siguiente pista. Jaime ha preocupado a mucha gente. Es un personaje peligroso porque ha difundido cosas y ha preocupado bastante en altas esferas de la seguridad del Estado. Tiene mucho peligro, tira de ese hilo. Dice el autor que 4 personas distintas unen los avatares de Jaime del Burgo con estas altas esferas, atención, del Ministerio de Defensa. Ojo, no del Ministerio de Interior, que sería quien se ocuparía de esto. Recordemos esa denuncia que hizo él de que invadieron su casa de Suiza, el CNI. Dice además que todo esto lo ha difundido siempre Jaime, según la versión que ha contado a algunas de las personas consultadas por los autores del libro, porque los sucesivos intentos de conseguir algún tipo de declaración pues han sido totalmente inútiles. En el entorno del propio Jaime se preguntan, estábamos hablando de año 2016, ¿quién está detrás de un incidente ocurrido en su casa de Ginebra que habría sido asaltada y registrada? Este incidente lo ha denunciado también el propio Jaime públicamente en el libro de Leticia y yo de Peñafiel. Dice, y en lo que parece una estrategia de defensa y de protección, tuvo lugar un buen ataque a la línea de flotación del futuro de Zarzuela. Alguien no identificado hizo llegar a la redacción de uno de los 4 grandes diarios nacionales, El Mundo, unos mensajes y unos pantallazos que contienen conversaciones de la entonces princesa de España. Presuntas bombas con el contador en marcha que, sin embargo, nunca han sido publicadas y que de momento se guardan en un cajón sin que ese diario aparezca interesado en publicarlas.
Cuentan también que un alto cargo del grupo editor de ese medio llegó a contar en las reuniones de una fundación en la que participan navarros ilustres la imposibilidad de publicar esos mensajes. Los responsables editoriales del periódico, tras un intenso debate con voces a favor y voces en contra, es decir, había gente partidaria de publicar esto, que en esos momentos yo creo que no llegaba al grado de ilegalidad de ahora, porque no dejan de ser documentos privados. Decidieron no dar un paso adelante con esa historia, por no tener igualmente la certeza absoluta de lo que en ellos, de que lo que en ellos aparecía fuera relevante y veraz, lo cual no quiere decir que esos mensajes no acaben viendo la luz en el futuro en ese o en otro medio español si algún elemento novedoso les otorga esas dos condiciones de relevancia y notoriedad. Bienvenidos a 2024, Jaime Peñafiel fue el que estalló la bomba de todo esto, y Jaime del Burgo con sus declaraciones públicas en redes sociales. Ojo, dicen que no tenían la certeza absoluta. ¿Por qué? Porque esto eran correos electrónicos en los que no podían demostrar si las respuestas las habría escrito la propia Leticia Ortiz. Hay que recordar a este respecto que Jaime del Burgo tiene una empresa de ciberseguridad, con lo cual no sería raro, y no era raro tampoco entonces, que se trucaran conversaciones o incluso de WhatsApp en aquella época. Recién estaba empezando y ya había programas que simulaban conversaciones de WhatsApp. Se hace un pantallazo y parece de lo más real. Ahora, entre la realidad y el mito, los autores dicen que esta historia la corroboran hasta 6 fuentes distintas y que faltan muchos cabos. 4 de las fuentes ligadas directamente al diario que recibió los documentos y una procedente de un ex trabajador de Zarzuela. El contenido de esos mensajes es el secreto mejor guardado y más peligroso en la corte de Felipe VI. Madre mía, Jaime del Burgo, enemigo público número 1. Él nunca ha querido decir nada de esto, y dicen que el jefe de comunicación de Zarzuela en aquel entonces, Jordi Gutiérrez, asegura desconocer la existencia de cualquier tipo de mensaje o amenaza subrepticia. Bueno, definen un poco que el perfil es un poco esquiva problemas, el de este trabajador de Zarzuela. Dice, tampoco puede obviarse a este respecto que desde el entorno del propio del Burgo aseguran que se tratan de exageraciones de la prensa rosa o rumores malintencionados, y afirman que en una ocasión se publicó que Jaime estaba con Leticia en una ciudad, pero en realidad estaba en otra, a muchos kilómetros de distancia, con Telma. Jaime del Burgo concedió una entrevista a el diario El Mundo en el año 2020, en la que incluso ya le preguntan con Telma, ya han pasado años desde que se han separado, yo le deseo lo mejor, vemos un hombre nuevo. Claro, pues llama bastante la atención, como en plan, yo no quiero hablar, yo soy respetuoso con la Casa Real, pero respetuoso ¿a qué punto? Porque para que salga ahora todo esto y para que estuviera la cosa caliente en los años 2013 y 2014, en fin, la cosa no termina ahí, como digo, porque esto ya alcanza conspiración de Estado, ¿no? Todo esto ocurre en 2013, ya por fuentes de otros libros hemos conocido que el tema era Vox Populi en Madrid. Algo pasa en Casa Real, no sabemos qué, el duende de Palacio, escribió Raúl del Pozo, y precisamente es este autor el que se atreve con otro artículo llamado Avería de los Príncipes. Estamos en el 28 de enero de 2014 y el rey Juan Carlos acababa de comunicar a Rafael Espotorno el traspaso de la corona a su hijo. En un proceso de extremada debilidad para la institución, el artículo publicado ese día por el periodista Raúl del Pozo, uno de los más veteranos de la tribu, ya lo conocemos a Raúl del Pozo, genial articulista, con una pluma bastante buena, y en este sentido dicen que este artículo, titulado Avería de los Príncipes, se asemejaba a una granada de mano lanzada sobre un campo de minas. Dicen, de vez en cuando Del Pozo utiliza su atalaya en la contra
en la contraportada, de El Mundo para arrojar algunos proyectiles, como cuando reveló detalles del caso Bárcenas y de la supuesta financiación ilegal del PP. Peccata minuta para lo que supusieron aquellas líneas sobre los príncipes, que ya apuntaban tímidamente hacia la pista de Jaime del Burgo al asegurar esta frase: muchas de las intrigas vienen de Londres. En este artículo que ya he aludido, Raúl del Pozo se hacía eco de los percances más o menos habituales del avión del príncipe, que lo había dejado tirado en varias ocasiones, y eso le sirvió como metáfora para adentrarse después en las procelosas aguas de la crisis de la pareja. Aseguraba que 3 altas autoridades del Estado habían sido testigos en los últimos tiempos de broncas entre Felipe y Leticia, y alertaba del peligro que para Leticia puede generar que su vida privada sea una crónica electrónica. Ya hemos hablado un poco de esta frase curiosa que ahora adquiere más significado que nunca. Dice: un juego de palabras para señalar también en la dirección de correos electrónicos, las pruebas que, como digo, mostró Jaime del Burgo a al menos 3 periodistas con nombres y apellidos según los libros que se han publicado. Voy a leer parte del artículo. Dice: los cortesanos se alinean a diferentes apuestas y, como en los tiempos de la leyenda negra, muchas de las intrigas vienen de Londres, ciudad a la que visitan de tapadillo los miembros y miembros de la familia real. Los reyes, según Voltaire, se parecen a los matrimonios traicionados, nunca saben lo que ocurre. Aquí en España, como en Francia, los cornudos de cualquier sangre, real o plebeya, son los últimos en enterarse. ¡Boom! Raúl del Pozo no ha querido volver a saber nada de este tipo de historias. ¿Por qué? Porque una vez impresas, una vez en el periódico, generan disgustos y quebraderos de cabeza más que satisfacciones. De hecho, fijaos, y es un dato impresionante, 2 días después, el periódico que dirigía Pedro J. Ramírez llevaba a primera página, es decir, El Mundo, la respuesta de Palacio al terremoto generado por la columna. Zarzuela dice que en el matrimonio del príncipe solo hay altibajos. Una crónica firmada por Ana Romero, fechada en el día del 46 cumpleaños del entonces príncipe de Asturias y, como se ha dicho, en medio del relevo en lo más alto de la jefatura del Estado. Se publica justo el mismo día que Pedro J., entonces director del Mundo, fue cesado y relevado de su cargo tras 25 años llevando el rumbo de este periódico, este rotativo, El Mundo. ¿El resto de la prensa se hizo eco de esto? Pues no. Apuntan que ABC, el diario monárquico por excelencia, volvió a publicar la versión más edulcorada del matrimonio, recordando una por una todas las salidas de la pareja de los últimos meses y criticando que algunos medios solo estuvieran interesados en publicar las fotos en las que ambos hacían planes por separado. Dice: estos hechos coinciden con el interés de algunos sectores en alimentar la polémica sobre la supuesta crisis en la relación de los príncipes, cuando en esos momentos no hay indicios de alejamiento. Esto, de hecho, lo publica Almudena Martínez Fornés, la misma que hizo pública la crisis de 2013 y que tuvo que corregir también su artículo en el diario ABC. Llegados a este punto, yo creo que ahora tenemos todos un cuadro más completo de lo que pasó y lo que tiene Jaime del Burgo en su poder. Al menos sabemos que cuenta con esos correos electrónicos y con una foto con pasmina. Lo de los correos electrónicos, como digo, va a ser muy difícil demostrar que la remitente o la contestataria sería la reina Leticia. Bastante difícil. Si en su momento no se quiso publicar, y ojo que en el consejo editorial había voces a favor, es una cosa bastante curiosa en aquel momento. Hoy yo creo que a nadie se le pasaría por la cabeza publicar esta serie de documentos privados. Lo va a hacer él en un libro, o al menos contando su historia, porque pruebas, como digo, solo tenemos la imagen de la pasmina. Pero ¿reforzarían esos correos electrónicos y
imágenes o vídeos el relato que él hace en Leticia y yo, el libro de Jaime Peñafiel, y lo que todavía está por contar? Pues yo personalmente creo que tendría que tenerlo todo bastante cuadradito, en el sentido de que todas esas pruebas, incluso aunque fuesen verdad, veríamos si no se está incurriendo en un delito de intimidad y de honor al revelar una serie de mensajes privados que, por mucho que tú hayas vivido una supuesta relación con la reina Leticia, hasta qué punto eso bueno, pues es su intimidad. En este sentido, a mí me parece que con todo este asunto de Jaime del Burgo se está recogiendo también un poco el guión de la serie del mismo nombre de Netflix, la serie Intimidad, que por cierto la recomiendo porque está bastante bien. Y me parece que Jaime del Burgo ha venido aquí bueno, pues con unas intenciones y una agenda política que supone despegar a los Borbones del poder. Porque ¿quién sois vos para venir a mi casa mandarme al CNI, a mi casa de Suiza, a revolvérmela entera buscando no sé exactamente qué? ¿Cuáles fueron las motivaciones de Jaime del Burgo para acercarse a estos periodistas y mostrarles esas pruebas? Pues por lo que sabemos, Jaime del Burgo sí mantenía una amistad con Pedro J. Ramírez. Entendemos que por parte de su padre, Jaime del Burgo padre, presidente durante muchos años de la Diputación de Navarra. El asunto se complica porque se abren varias aristas, empiezan a aparecer nombres en todo esto y me da que, excepto de las 3 personas que se han filtrado que podían ser los que conocían todo esto y los que vieron esas pruebas, solo Jaime Peñafiel, 10 años después, es el que se atreve a sacar todo esto en un libro. Y, por mi impresión, yo creo que en su momento no se enteró de nada y se ha enterado hace poco. Raúl del Pozo, Pedro J. guardan silencio. ¿Para siempre? Pues yo creo que sí, por no meterse en líos y por salvaguardar sus propios negocios y su propia carrera profesional. Yo creo que los tiros van un poco por ahí. Todavía queda mucho puzzle por completar de esta historia, pero ya lo haremos en un próximo vídeo. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.